Hoy nos adentramos en una de las franquicias más queridas dentro de la ciencia ficción, y es que la semana que viene se estrena la película de Tron Ares, la tercera entrega de una franquicia que empezaría en el 1982 con la película de Tron y que continuaría muchos años más tarde con la película Tron Legacy en el 2010. La verdad es que mira que a mí me gusta todo el mundo de la ciencia ficción, pero hasta el momento no había visto estas películas, no habían llamado mi atención, y hay que decir que con el estreno de Tron Ares pues me ha picado esa curiosidad de ver en qué consisten estas películas, por qué llamaron tanto la atención en su momento y por qué se habían convertido incluso desde la primera Tron en películas referentes tanto para videojuegos posteriores como películas que tocaban todos estos temas de las computadoras y los mundos virtuales. En el vídeo de hoy os comparto qué me han parecido estas dos películas que hay por el momento de la franquicia de Tron, si creo que es un buen producto dentro del mundo de la ciencia ficción, y sobre todo pues también hacer un repaso de las películas para preparar el próximo estreno de Tron Ares que tenemos la semana que viene. Ahora sí, entramos en la red con el análisis doble de las películas Tron y Tron Legacy. Vamos con ellas. Para empezar, algo que me gustaría valorar de la película de Tron de 1982 es que, a pesar de que se nota que es una película de los 80, ¿no? Y quizá lo que más le pesa, digamos, con el paso del tiempo y en ese envejecimiento que ha tenido la película, es el hecho de que se adentre mucho, ¿no? En un producto que ofrece sobre todo acción, entretenimiento, ¿no? Y dentro de que presenta un mundo muy interesante y que ahora desgranaremos un poco más, gran parte de la película ocurre en este lugar ficticio, en este lugar creado, conocido como la red, ¿no? Digamos que a partir de los primeros 20 minutos, media hora de la película, ya prácticamente en la primera película de Tron estamos constantemente presentes en un mundo totalmente distinto, con tonos azulados, con toques pues neofuturistas, con todos los instrumentos que van apareciendo, y la originalidad es increíble y es algo que me sorprendió bastante y que a día de hoy me parece algo totalmente a destacar, porque es algo complicado que en aquel momento pues sorprendiera tanto a nivel futurista, ¿no? A nivel tecnológico, una película. Estamos hablando de la década de los 80, pero aún así, como digo, el paso del tiempo le puede haber pesado más a todo lo que tiene que ver con el uso de mucha acción en la película. Al final es una película de aventuras, de acción, y todo este tramo que ocurre en la red, que ocurre en este lugar ficticio donde nuestro protagonista Kevin Flynn se adentra en este mundo, ¿no? Es absorbido digitalmente, de alguna manera se penetra como si fuera una puerta por esta capa a este otro lugar, ¿no? Que está alejado del mundo real, y empieza a tener toda una serie de experiencias, de aventuras, con una misión típica de película de aventuras, donde hay que acabar con un enemigo final, ¿no? Incluso diría de videojuegos, ¿no? Porque también esta película de Tron me ha dado pues toda esa sensación de estar jugando un videojuego a pesar de que estaba viendo una película. Y por ahí seguramente pues va a haber mucho adepto, y habrá mucho adepto que haya seguido esta película desde que se creó, pero la verdad es que esa acción, ¿no? El llenar de acción toda esta parte de la red le pesa un poco a la película, digamos, con el tiempo, con los visionados posteriores, porque pues al final es una acción bastante más lenta que la que estamos acostumbrados en la etapa contemporánea actual, en las décadas actuales, tanto en los movimientos de cámara que se producen, en la consecución de diferentes acontecimientos, de diferentes escenas de acción en la película, o incluso el lenguaje y los discursos y las conversaciones entre los distintos personajes que hay intercaladas entre escenas de acción y acción, ¿no? Tiene un ritmo que no, porque hay películas que podrían tener un ritmo lento e irse siguiendo más contemplativas, pero en este caso pues el ritmo le pesa un poco al visionado de esta película, y eso que ha sido mi primer visionado, pero ya he tenido esta sensación, pero no es algo que yo vaya a atribuirle directamente a esta película solo, sino creo que es algo que hay que contextualizar, ¿no? Y no lo veo tan como un pero, porque hay que contextualizarlo en lo que era la década de los 80 y ese tipo de películas y ese tipo de productos. De todas maneras, como digo, hay algo que le quiero valorar enormemente a esta película antes de entrar a criticar cosas que me han gustado más y menos de Tron de 1982, y es sin duda, como digo, ese mundo que presentando esa originalidad que me ha parecido increíble, me ha sumergido de una manera que es difícil que un producto de tantos años te sumerja. La película se disfruta por todas estas claves, por todos estos elementos que os comento. Me ha sorprendido bastante, y de las dos películas, de estas dos que hay hasta el momento antes del estreno de Tron Ares, Tron es la que más ha llamado mi atención, porque bueno, desde los elementos, introduce muchísimos elementos que luego serán recuperados en Tron Legacy. Todo lo que tiene que ver con el uso de estas motos, ¿no? De estos
de esta especie de vehículos de luz que van a toda velocidad y que se presentan desde el inicio de la película con esa sala arcade, ¿no? Que maneja Kevin Flynn, este programador, un personaje que se nos va a mostrar como un experto programador totalmente capaz de saltarse todas las normas virtuales para adentrarse en las cuentas más restringidas, y al final la trama pues no tiene mucho más que esto, ¿no? Pues tenemos a este personaje de Flynn que en cierto momento pues ve que la cosa está en problemas, ¿no? Y que le han robado este trabajo que había realizado, a Dillinger ha robado este trabajo y por lo tanto quiere recuperarlo, quiere demostrarlo, quiere proteger este mundo, ¿no? Quiere adueñarse de nuevo, y en ese viaje, en un viaje del héroe que tiene este protagonista y con el que acompañamos, pues se va a adentrar en la Master Control, ¿no? Este villano de la película va a absorberlo, va a traerlo al mundo virtual por no estarle haciendo caso, por querer saltarse como hacker las normas, y ahí va a tener todo un viaje que prácticamente toda la película ocupa en el mundo virtual, y donde va a conocer a determinados personajes en ese viaje, a determinados programas, ¿no? Siendo él el único usuario en ese momento en el que acaba de llegar a este mundo virtual y siendo por lo tanto, como se comenta muchas veces, distinto al resto. Y ahí va a conocer por ejemplo al mismo personaje de Tron, ¿no? Que Tron, pues yo pensaba que iba a ser el protagonista, ya digo que no había visto las películas antes, pero es principalmente pues un programa de seguridad, un programa de control de seguridad creado precisamente para este tipo de situaciones donde el gobernante de este mundo virtual ha salido totalmente de control y por lo tanto es esa pieza capaz de reparar esta situación informática, ¿no? Y devolverlo. Al final pues estamos en eso, en una trama de aventuras, una trama trepidante. Solo por la estética mismo es una película que brilla por sí misma en muchos momentos y que es sorprendente a día de hoy en el siglo XXI, pero fuera de esto pues bueno, hay ese ritmo que a lo mejor me falla más. Luego también el guión, me parecen ciertos personajes fuera del protagonista bastante cliché, el cliché de los 80, ¿no? Las actuaciones que tienen, los diálogos que tienen, pues bastante básicos dentro de un producto muy básico de entretenimiento que a ratos funciona y a ratos no funciona tanto. Y luego pues el guión también me parece algo pobre en muchos momentos, me falta a lo mejor un poco más de construcción de algunas cosas. Incluso por ejemplo hay como los dos personajes, ¿no? Una pareja con Alan, que luego Alan es otro personaje que trabaja en esa empresa de Encom, ¿no? Y que también aparecerá más adelante, años más tarde, en Tron Legacy. Un personaje que, bueno, se nos presenta, ¿no? En esa búsqueda de Flynn, ¿no? Para que les ayude. Se presenta como un personaje también bastante carismático junto a su pareja, pero luego desaparecen bastante de la película y no sabemos mucho más. Y yo creo que hubiera sido interesante, ¿no? Un poco más de construcción aquí de algún modo. Pero, bueno, tampoco le podemos pedir peras al olmo en este sentido. Es una película que aporta lo que aporta, esa estética futurista, por esa recreación de un mundo virtual en una época donde no había tanto recurso, por adelantarse, por crear un mundo distinto, por proponer otras cosas, por sorprender constantemente en el avance de la película. Yo le he cogido cierto cariño, no diría tampoco que es una de mis películas favoritas en este género, pero bueno, se me ha hecho entretenida y como producto de entretenimiento pues me ha funcionado más de lo que pensaba antes de verla. Y luego, ahora sí, pasaríamos a la secuela que tuvo años después, en el 2010, a la película de Tron Legacy. Creo que pierde con respecto a la anterior, a la película de Tron, a la primera del 82, y ahora os explicaré un poco por qué, ¿no? Pero bueno, primero quiero entrar un poco en lo que son las virtudes de la película en sí. La película de Tron Legacy nos presenta, para empezar, a un protagonista distinto. En este caso nos presenta a Sam Flynn, que se nos presenta como el hijo, con un flashback que muestra la película al principio, como el hijo de Kevin Flynn, ¿no? Y también pues parece que va a ser, pero también va a tener ciertos dones, ¿no? Y sobre todo pues el manejo de los vehículos, de las motos. La película va a tener un tono similar al anterior, ¿no? De viaje del héroe, de entretenimiento, pero en este caso va a cambiar en el sentido de que va a centrar bastante más parte de la aventura que tenía la primera en el drama que va a tener la segunda, un drama que tiene que ver con un reencuentro entre un padre y un hijo, ¿no? Parece que el padre, que Kevin Flynn, se nos explica que quedó años después atrapado en esta red, ¿no? Haciendo diferentes experimentos. Más adelante, y sin destripar mucho en la trama, si no habéis visto la película de Tron Legacy, tenéis que ir a verla de todas maneras, diga la opinión que diga, pero la verdad es que en ese adentramiento que tuvo varias veces, ¿no? Una vez que consiguió salir en la primera película de Tron de esa realidad virtual, de esa red, y empezó a estudiarla, empezó a averiguar, empezó a hacer determinadas pruebas, y en una de esas pruebas pues explica que por ciertas circunstancias, ¿no? Se quedó atrapado y pasan muchos años en el crecimiento del chaval, en el crecimiento de Sam Flynn, en el que ya no se encuentra con su padre, ¿no? Y se plantea realmente si lo ha abandonado, qué es lo que ha sucedido, y se hace muchas preguntas. De hecho, incluso llega a detestar y a odiar todo lo relacionado con la empresa Encom, fastidiándola,
y aprovechando para hacer todo lo que puede con respecto a sabotearla en determinados momentos de la película. Que eso quizá también se juega un poco en la comedia, ¿no? En esa parte, que no tenía tanta comedia la primera, pero más que con la comedia yo diría que el drama, ¿no? El drama del reencuentro, que hay cierto momento en el que se producirá este reencuentro. Vamos a tener ese encuentro con Tron, con el personaje de este programa de control de seguridad que teníamos en la primera y que era muy como, digamos, como una especie de Superman de este mundo, ¿no? Como un ser de luz, iluminado, que daba como esa sensación en la primera película del 82 de un ser lleno de bondad, ¿no? A pesar de no ser un ser como tal, de ser un programa, lo que transmitía esas sensaciones. Y en esta película lo vamos a tener de una manera distinta, de una manera diferente, no diré exactamente cómo, pero de una manera que sorprende, a mí me ha sorprendido al menos, ¿no? Pero no va a estar tan presente, sobre todo la trama se va a centrar en padre e hijo, ¿no? En la familia Flynn. Hay partes que me interesaban de Fuera de la Red y que se quedan muy escuetas y que no se desarrollan nada. Y eso es algo que le he visto un problema en las dos películas y que me ha faltado. Y no sé si en Tron Ares lo cambiará. Pero en esta Tron Legacy, por ejemplo, me ha faltado bastante esto, porque creo que el guión, ya tengo sus problemas con el primero, pero es que en la segunda el guión me hace muchas aguas. El guión no me tiene tenso, no me tiene constantemente atento a la pantalla. El ritmo se entorpece mucho en el momento que entra la película, en el momento que Sam Flynn llega a entrar para reencontrarse con su padre en este mundo de la red, ¿no? En este mundo que habitaba Tron. La película, aparte de que eso sí que hay que destacarlo, en esas virtudes, lo que es la espectacularidad, ¿no? Es una película más espectacular que la primera, sin duda. Escenas donde la música y la imagen se combinan espléndidamente. Luego también, pues, cómo utiliza los planos grandes, ¿no? Las cámaras abarcan muchísimo de este mundo y te dejan mostrar, pues, toda la acción que está sucediendo. Hay escenas espectaculares con las carreras de motos, donde ya se nos había calentado un poco al principio de la película con Sam Flynn y sus viajes en moto en la realidad. Hay escenas con los lanzamientos de discos, hay nuevas escenas de peleas y de juegos. Los juegos vuelven a estar presentes. Y casi que la película funciona mejor cuando se convierte como en homenaje en determinados momentos. Y eso también puede ser un problema, ¿no? Porque casi que calca, casi que replica la estructura de muchas cosas de la primera entrega. En esa presentación de los juegos entre el usuario y los programas del mundo de la red. Entre esa persecución, ¿no? Y ese perseguir un villano final que había en el Master Control de la primera película, ¿no? Y todos estos seres que están diferenciados. Los programas buenos de luz con los rojos malos, acompañados al aliado malo de la película. Que esto, sobre todo aquí, mucha referencia, como os decía, de Blade Runner en la creación del mundo y me ha sorprendido. Aunque solo está en determinados momentos de la película, pero... Y luego también, sobre todo, pues de Star Wars, está clarísimo, ¿no? Todo el tema este de las luces rojas, las luces azules, ¿no? Los dos equipos, el bien y el mal... También muy presente, incluso algunos diálogos, ¿no? Recuerdan algunas películas de estas, sin yo ser muy fan de Star Wars. Pero vamos, que la referencia está ahí clara. Y es una película con muchísima referencia, ¿no? Incluso casi más que la primera. La primera creo que se apartaba un poco más y creo que funcionaba mejor en crear esa identidad, que aquí no acaba de crearlo también, no acaba de funcionar de la misma manera. Y aparte de escenas espectaculares con la música, por ejemplo, de Daft Punk, que a mí me encanta la música electrónica de Daft Punk en estos momentos, ¿no? En los momentos de batalla, de espectacularidad, en un edificio grande que hay, lo de las motos, como os comentaba, y los juegos, o incluso la parte final de vuelos en determinadas naves, que aquí tenemos a Kosinski, el director Kosinski. Yo tenía expectativa por tener a Kosinski aquí, pero tengo que decir que de las películas que he visto por el momento de Kosinski, sin duda esta es la que menos me ha gustado con diferencia. Se le ven cosas, se le ven luces en todo lo que tiene que ver con el manejo de las motos, el manejo de estas avionetas, de estos vehículos que los transportan volando en esas batallas finales de la película, que se nota que es un director que sabe manejar la acción increíble. Y es que lo que mejor funciona de la película son las escenas de acción, pero yo creo que Kosinski encontró una mejor mezcla y una mejor manera de mezclar acción y su manera de rodar la acción con el guión, con la historia y con el suceso de acontecimientos de la película. Encontró un mejor equilibrio en otras películas posteriores, como la misma Fórmula 1 de este año. No funciona ese equilibrio, no sorprende tanto porque es muy réplica en muchos momentos de la primera, no emociona tanto lo que tiene que ver con la familia Flynn. No sé si es porque la interpretación del chaval de Sam no me ha acabado de convencer y me parece la que salva un poco es la del padre, la de Kevin Flynn, pero la interpretación que tiene, que es el que ya digo que desde la primera me parecía más carismático, y que lo único que me funciona más son las escenas de espectacularidad. Pero hay que reconocer que estamos en una película del 2010, ahora estamos en el 2025, ya hay cosas que se nota que han pasado años, pues eso con el tiempo perderá también. Y me ha decepcionado porque de Kosinski esperaba más, de Joseph Kosinski esperaba más.
y creo que es la peor película que he visto suya, de la que he visto. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí el repaso de la franquicia de Tron hasta el momento con estas dos películas. Entiendo que haya gente que las quiera por todos estos motivos que os he explicado, pero creo que son productos bastante básicos, de entretenimiento, de usar y tirar en algún momento, y a excepción de la primera, ¿no?, que tiene esa magia quizá que la hace un poco más distinta y que explotó más pues la novedad. La segunda pues me parece que tiene bastantes problemas. Me gustaría pues que vosotros me opinéis también en los comentarios, me compartáis si es una película que tenéis ganas de ver, si es una franquicia que os gusta mucho, creéis que hacía falta esta tercera entrega de Tronares para cerrar un poco como esta historia, ¿no?, que presentó la primera. Todo lo que sea, ya sabéis, de este mundo de Tron, dejádmelo en los comentarios y como siempre estaré encantado de leerlos y de responderlos. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!